Bueno, muy buenas noches para todos. Es la tercera clase acerca de la libertad. Estamos trabajando, ¿verdad? En nuestro tema acerca de la libertad. Vimos la primer clase acerca de la historia, ¿verdad? De la libertad. La semana pasada vimos otra parte de la verdad teológica. Hoy vamos a ver algo acerca de la verdad filosófica. Y la próxima semana estaremos viendo, ¿verdad?, la libertad desde un punto de vista, desde lo transpersonal, que prácticamente es también hacia allá, a donde queremos irlos llevando, pues poco a poco, y obviamente pues ir teniendo la comprensión, ¿verdad? Dice por aquí que la libertad desde el punto de vista filosófico, y pues vamos, ¿verdad?, a la edad medieval, desde aquel entonces, ¿verdad?, del interés en Dios y esta parte de que en su momento en la escuela, ¿verdad?, nos causó algo de confusión, la fe y la razón. Y la Iglesia Católica dice que intenta lograr el dominio y mantenerlo, ¿verdad?, adquirir poder y cosa pues que no se logró, ¿verdad?, con algunos siglos, por algún tiempo, pero bueno, al final de cuentas todo esto pues se vino abajo. Y vamos a ver lo que es desde el punto de vista patrística y la escolástica, ya que este punto de vista patrística defiende el cristianismo, que es una síntesis entre la filosofía y la religión. Por eso los enfoques, ¿verdad?, que se van teniendo acerca de la interpretación de la verdad, pues suelen ser variables, pues bueno, por todo lo que conlleva la interpretación. Y desde la escolástica, la escuela escolástica, pues justifica el feonalismo y comprende la revelación divina por medio de la razón humana. Y fíjense que según San Agustín de Hipona, dice, creo para entender, aceptamos las verdades a través de la fe, pero las defendemos a través de la razón, ¿verdad? Un pensamiento muy hiponiaco. Y por otra parte, Tomás, ¿verdad? Santo Tomás, que dice que la fe y la razón son compatibles, ya que conducen a la misma realidad con Dios. Bueno, hay quienes chocan, ¿verdad?, con estas observaciones que ellos hacen, con estos puntos de vista que hacen, y a manera también de reflexión, pues compartirles, ¿verdad? Tienes el derecho a escoger líderes para ti, pero no tienes derecho a imponer dictadores para otros. Y, y hay en algún momento, ¿verdad?, en el estudio y en la investigación y todo esto que se ha venido llevando a cabo a través de la escuela, en su momento compartimos un tema que tendría que ver referente a la paternidad espiritual. Y la pregunta pues fue muy buena y obviamente como estamos hablando del punto de la verdad, y ya cuando hablas de esto, aparte de la esclavitud, cuando se habla también de la verdad teológica, ahorita de la verdad filosófica, ya cuando comienzas a tener todo este tipo de información, ¿verdad?, en tu persona, obviamente te comienza a cambiar la manera de interpretar, ¿verdad? Y comenzamos nosotros a ver que hay personas que en su momento, bueno, eligen, ¿verdad?, a sus padres espirituales, pero hay hijos que eligen a sus padres, entonces, espirituales. Entonces la pregunta surgió, ¿quién elige a quién? ¿El padre al hijo espiritual o el hijo espiritual al padre? Bueno, nada más como una pregunta retórica, ¿eh?, para poderte dejar en reflexión. Y pues vamos a entrar a este punto de la introducción. Comenzaremos dando una breve descripción de la filosofía en la sociedad actual. Y en la sociedad actual, podríamos decir a nivel global que la filosofía nos despierta gran entusiasmo, especialmente los más jóvenes. La gente da pie y no dispone de tiempo y a veces de energía para pararse a pensar acerca de los grandes problemas o interrogantes que acechan al hombre, y algunos desde el mismo principio de
y que tiene que ver a veces con cuestiones muy profundas, filosóficas, ¿verdad? Como las que vemos en esta imagen, que en su momento, ¿verdad? Alguno de ustedes, en alguna etapa de su vida, creo que se llegaron a hacer esta pregunta: ¿qué hacemos aquí? ¿Verdad? ¿Qué significa todo? Problemas como establecer qué es justicia o interrogantes como el muy famoso ¿quiénes somos? ¿Verdad? Sin embargo, nuestra sociedad lleva intrínsecas algunas ramas de la filosofía hasta el punto que las consideramos algo natural y obvio, y no reparamos en qué forma parte de una importante y antigua ciencia como lo es la filosofía, y este es el caso de la ética o de la política, de qué forma nos van, ¿verdad? De cierta manera imponiendo algunos comportamientos, se van poniendo algunos estereotipos en la sociedad, algunos deberes, ¿verdad? Según el pensamiento de Immanuel Kant, cómo nos habla, ¿verdad? De esta parte del deber ser, y tal pareciera como que en este tipo de verdades y en esta parte filosófica, pues de repente se tiene mucho conflicto a la hora de poder interpretar, ¿verdad? Este tipo de verdad. Incluso fíjense que la religión está ligada en algún momento, tiempo atrás, a la filosofía, y de este modo, pues resulta innegable que la filosofía forme parte, ¿verdad?, a nuestro día a día y de nosotros, y nos pertenece a nosotros desde el primer momento en el que el hombre comenzó a pensar, y pues bueno, es absurdo intentar evitarla o dejarla, ¿verdad?, de lado. Y vemos aquí en la imagen acerca de esta interpretación, ¿verdad?, a través de la historia, la filosofía y la religión, y vemos que hay semejanzas que son saberes radicales, y si hablamos de las diferencias, vamos a ver que la religión se sustenta en la fe y en la tradición, mientras que la filosofía se sustenta en la razón. Y hay alguna interpretación religiosa que mientras más se enfoca a la tradición, muchas veces la fe es una fe no genuina, ¿verdad? No es una fe como la que nos viene hablando, ¿verdad? En la palabra, donde nos dice que la fe viene por el oír, pero por el oír palabra de Dios, a veces se enseña más a lo institucional, más el dogma, más la parte religiosa, y bueno, hay estas variantes. Entonces, por otra parte, la religión tiene como referente un ser supremo, mientras que la filosofía tiene como referente al hombre, ¿verdad? Hace de Dios al hombre. Y por último, la religión tiene un carácter colectivo, mientras la filosofía tiene un carácter personalizado, un poco más individualista. Entonces, por lo tanto, en esto que estábamos comentando, la pieza clave de nuestro mundo, vamos a tratar la libertad en cuanto a las relaciones sociales se refiere, y aquí pues vamos a hacer referencia a la ética, ya que es la vertiente de la filosofía que actúa, ¿verdad?, sobre la sociedad, y por eso es que nosotros necesitamos saber, ¿verdad?, acerca de esta parte filosófica. Y aquí en el punto número 1 vamos a ver que un ejemplo importante, hablando de la sociedad, un punto importante de la filosofía dentro de nuestra sociedad actual, son las cuestiones éticas, es decir, cómo debemos actuar ante cualquier situación. Y estos pensamientos se me hacen muy, muy buenos porque, bueno, comenzamos, como estamos en la parte filosófica, pues bueno, vamos a escuchar algunos filósofos como Aristóteles, y dice que el hombre es un animal racional social, y dice que sus pautas de comportamiento deben regirse de acuerdo con ciertos criterios, ¿verdad? Y según la antropología, nos va diciendo que el hombre crea cultura, y luego la cultura transforma al hombre, y luego el hombre modifica la cultura, y esa cultura que modificó al hombre, y bueno, a final de cuentas, nosotros hoy somos resultado de lo que crearon
¿verdad? Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos en el pasado, y de la misma forma nuestras siguientes generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, pues van a ser también envueltos en esta parte cultural que nosotros les estamos dejando a ellos. También Kant dice que el hombre debe regirse por la competencia de la ética, dice que utilizando las tres formulaciones de su imperativo categórico. Pero por otra parte, este filósofo Platón dice que el hombre debe regirse por de los siguientes sistemas jurídicos y políticos, según los que asientan nuestros derechos y deberes, en el que se incluye nuestra condición de individuos libres, a pesar de que lo jurídico pues no siempre sea, ¿verdad?, lo justo. Y finalmente, otro ejemplo muy relevante en la actualidad es la noción de la belleza en el contexto de una preocupación por la estética emergente. Y bueno, es algo que estamos teniendo el día de hoy. Y de esto, pues, podemos desprender la existencia de una gran preocupación por la estética que da lugar a debates sobre las formas de comprender y asumir nuestra condición humana. Por decir, ¿quiénes son los que eligen? ¿Quiénes son los que deciden quién es Miss Universo? O sea, ¿cuáles son las características? ¿Qué medida debe de tener la mujer, verdad? Que se le va a considerar como esa Miss, y referente a quién en su momento estipuló o dijo o detalló que así debería de ser. Entonces ahí tenemos una asignación impuesta que luego pues nosotros vamos, ¿verdad?, practicando. Y pues este es un grave problema que nosotros tenemos en la actualidad, y en los que salen perjudicados pues mayormente, ¿verdad?, nuestros adolescentes. Y entonces pues esta preocupación por la imagen pues se ha venido desbocando en muchas enfermedades como la bulimia, la anorexia, y es decir, todo tipo de enfermedades relacionadas con el trastorno alimenticio, para así poderse sentir bien con uno mismo. Y hay personas que no saben cómo afrontar dicha preocupación, llevando esta parte al extremo, incluso llegando, ¿verdad?, a quitarse la vida por esta autopercepción. Y bueno, este problema pues es generado, pues válgame la redundancia, ¿verdad?, hablando de la sociedad, por la misma sociedad, porque a final de cuentas ellos son los que nos dicen, los que nos imponen, los que nos critican, los que nos señalan, y si nosotros no tenemos una estabilidad en nuestra identidad, obviamente que nos vamos a sentir afectados por ello. Por haber creado, por decir, un perfil de esta persona bella a la cual se le da cierto prestigio, y pues se le va dando cierta práctica, ¿verdad? Cierto desarrollo a este pensamiento se va estableciendo en la sociedad, y bueno, más adelante esto es lo que comienza a ocasionar conflicto. Entonces, este tipo de personas, como estas que les describí hace un momento en la sociedad, están sometidas a una presión social, la cual pues les provoca dentro cierto trastorno psicológico, y, que es el tema, entonces comienzan a limitar su libertad. Las personas que ustedes en su momento van a atender el día de mañana, desde una consejería, con un enfoque psicoespiritual, psicoterapéutico, pues van a ir teniendo también este tipo de herramientas, donde no solamente van a acompañar a las personas con una oración, no solamente van a acompañar a las personas a que hagan una declaración de fe, sino que van a comenzar a identificar este tipo de trastornos, y como son ciertos estereotipos, van a comenzar a identificar, ¿verdad?, lo que de una manera u otra la sociedad va imponiendo, ¿verdad?, a la misma gente. Y en su momento, pues el tratar, ¿verdad?, con este tipo de personas, pues es poderlas llevar a que sean libres de estas percepciones, de estas interpretaciones, de estos señalamientos que va, ¿verdad?, dando por decir, la mujer que tiene el pelo negro se lo pinta para tenerlo de otro color. La mujer que no tiene pechos se opera para ponerse pechos y verse con unos pechos más grandes. El hombre
que tiene cierto problema también con alguna estética de su cuerpo, pues se opera la nariz, se pone pupilentes, otras operaciones también que se hacen en los genitales. Bueno, al final de cuentas, estamos viviendo como ahorita, ¿verdad? Todo lo que vemos con la ideología de género. Entonces estamos viviendo todo un problema de identidad, ¿verdad? Donde la mentira se disfraza de verdad, donde el lobo, ¿verdad? Se disfraza de oveja, y pues hay mucha gente que está siendo engañada y que está siendo conducida de cierta forma, que está ocasionando, ¿verdad? Conflictos, que está ocasionando trastornos, que está ocasionando cierta mala manera de vivir, de tal manera que estorban, que perturban, para que no se cumpla, ¿verdad? El propósito de Cristo, donde pues Él dice que Él vino a nuestras vidas, pues para que tengamos vida, para que la tengamos en abundancia, y conoceréis la verdad, dice Jesús, y la verdad os hará libres. Pero aquí surge una interrogante, o sea, ¿cuál verdad? Por eso es importante hablar de una verdad desde el punto de vista teológico, ahora hablar de esta verdad también filosófica, y pues la siguiente semana que estaremos profundizando un poco más acerca de este tema, ¿verdad? De la verdad. Y es entonces cuando con todo esto comienza esta avalancha, ¿verdad? De reflexiones, de pensamientos que comienzan a llegar a la persona, se comienzan a plantear preguntas como, ¿de qué me sirve ser quien soy? Apariencia, ¿verdad? Porque me identifico tanto con la apariencia que luego me autoflagelo, me victimizo, me golpeo. Y entonces surge la pregunta, ¿de qué sirve ser quien soy si al fin y al cabo me van a juzgar por lo que soy y no por quién soy, ¿verdad? Que ya entonces ahí entraríamos a la parte de la esencia, pero como es un problema, pues de cierta manera filosófico, pues de qué forma estás interpretando, ¿verdad? Esta verdad. Otra pregunta, ¿para qué vivir si ya no me quedan ganas? Entonces hay verdades como en la filosofía, el Dios es el hombre. Entonces, bueno, si recurres al hombre, pues el mismo hombre te va a destruir. Pero bueno, si recurres a Dios, si recurres a su revelación, a su voluntad, por eso es importante también la verdad teológica, pues entonces la gente va a tener, ¿verdad? Este tipo de respuestas. Y la siguiente, quererme un poco más. ¿Para qué? Si soy tan horrible, igual. Hace rato estuvimos con alguna actividad con algunos niños y con algunos adolescentes, y les hacíamos algún ejercicio acerca de ponerlos, ¿verdad? Fueron muchísimos niños, y ponerlos, éramos como cinco personas que estábamos apoyando en esta área, y estarlos llevando de a uno por uno, de uno por uno, a mirarse al espejo y ver, ¿verdad?, qué era lo que miraban. Y me toca trabajar con una pequeñita como de 7 años, que tenía su carita así un poquito deforme, su naricita chueca, y la pongo frente al espejo, y como 6, 7 años la niña, y le decía, mi amor, ¿qué ves en el espejo? No, pues me veo yo. ¿Y cómo ves? ¿Te ves bonita? ¿Te ves fea? ¿Cómo te ves? Pues yo me veo bonita. Algunos me dicen que estoy fea, pero pues yo estoy bonita, ¿verdad? Decía la niña. Y en algún momento del acompañamiento aquí a los niños de manera personal, surgía una pregunta de que si pudieras cambiar alguna parte de ti, ¿verdad? O de tu cuerpo, ¿qué cambiarías? Y a mí me impresionó, ¿verdad? La respuesta de ella, porque dice, cambiaría mi vida por Cristo, dijo. 7 años. Y bueno, o sea, observas esa inocencia que en los próximos años se va a ir deformando por la sociedad, por el entorno en el cual, ¿verdad?, ella se está desenvolviendo. Pero pues, si yo me llegara a encontrar esta niña en 10 años más adelante o en 20 años más adelante,
pues imagínate todo lo que yo podría recordarle, ¿verdad? De la interpretación, de la percepción que tuvo de ella misma cuando era tan pequeña. Entonces, estos son los motivos por los que hay que, pues, aplicar, ¿verdad? La filosofía, y en este caso, pues, se puede aplicar varias filosofías centrándose en el campo de la ética, como el ejemplo de la ética de Rawson, y dice que la libertad de uno acaba cuando empieza la del otro. Veamos algunos ejemplos. Supongamos una persona que va a comprar un par de zapatos y elige el que más le gusta. Es libre de elegir el que quiera, ¿verdad? Supongamos que el par de zapatos vale 300 euros, que estaríamos hablando ya en pesos mexicanos, pues aproximadamente como unos 5,000 pesos o 6,000 pesos. Y se los lleva, pero tiene 2 hijos. Y este era el dinero que tenía para pasar el mes. Es libre de comprarlos, los zapatos, pero sus hijos sufrirán las consecuencias del mal uso de su libertad. Y entonces aquí es sumamente importante reconocer, ¿verdad? Por eso la parte filosófica es sumamente importante, y el apóstol Pablo usa, ¿verdad? También la filosofía, como en esta parte de Romanos, cuando el apóstol Pablo, y de ahí me tomo, ¿verdad? También yo para cuando estoy frente a los padres religiosos, o cuando estoy de repente con gente radical, prohibitiva, dogmática, reglamentaria, y yo les digo, no es que la Biblia dice que lo prohibido es prohibir. Y algunos me han dicho, no, que no diga falacias, que a ver en qué parte está escrito. Bueno, no está escrito de la manera como lo estoy diciendo, pero en una interpretación, el apóstol Pablo dice, todo puedes hacer. ¿Por qué? Pues porque eres libre, porque Cristo pagó por tu libertad, todo puedes hacer, todo, todo, todo. Nada más, o sea, no todo te conviene. Y entonces cuando yo comienzo, como en el caso de esta mujer, o sea, me puedo comprar los zapatos, soy libre para poder hacerlo, pero pues quienes van a sufrir las consecuencias van a ser mis hijos, o el día de mañana que me las veo apretados con el gasto, pues aunque tengo la libertad de poderlo hacer, decido, por eso aquí es bien importante esta parte que usa Pablo, que no hagamos nosotros las cosas porque nos las prohíben, que no hagamos las cosas a nosotros porque Dios nos va a castigar, que no hagamos las cosas con esta parte porque también las neurociencias vienen a traer otra explicación a través de la negación, a través del no, ¿verdad? Y por decir, podríamos ahí abordar esta parte de donde el cerebro no distingue, ¿verdad? Entre si las cosas son reales o si no son reales. También el cerebro, como no identifica, la palabra no. Y en los mandamientos, ¿cuántos mandamientos empiezan con no? ¿Y por qué tenemos tanta práctica de lo que se nos prohíbe? Una, pues el cerebro no lo identifica. Otra, lo prohibido pues se hace más rico. Entonces ya cuando tú te acercas y hay alguien que te está prohibiendo, y tú llegas y dices, no, 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 espérate, o sea, lo puedes hacer. Eres libre para poder hacerlo, y a lo mejor ya la persona lo vas a inquietar, y de repente podrá decir, bueno, ¿cómo? ¿O sí o no? No, todo puedes, la Biblia dice que todo puedes hacer. Eres libre para hacerlo. Y yo le sumo esta parte, lo prohibido es prohibir, según el apóstol Pablo. Entonces, si hago esto, luego me va a pasar esto otro, bueno, ahí habrá una consecuencia, pero lo puedes hacer. Ah, pero no, pues mejor no lo hago. Ah, pero es tu decisión. O sea, puedes decidir no hacerlo y puedes decidir hacerlo. Y cuando nosotros lo prohibimos, lo hacemos más rico, lo hacemos más tentador, lo hacemos más delicioso, ¿verdad? Y pues bueno, podríamos ver esta otra parte también,
donde podríamos hablar de que la ética de virtudes de Aristóteles, en la que habla de una virtud dionéotica, denominada prudencia, que es decir, el hombre prudente es aquel que puede reconocer el punto medio en cada situación. Y vamos a ver esta diaonética, ¿verdad? Que inicia con la D, descripción, seguida por la I, inteligencia, luego la razón, la sensibilidad, la justificación, el pensar, las virtudes, las visualizaciones, la contemplación y en análisis. Entonces, en este planteamiento, el abuso hacia otras personas, pues no debe analizar la situación y no llevar a cabo una acción, ¿verdad?, que pueda afectar negativamente a la otra persona, y también se podría aplicar la filosofía, ¿verdad? Que vamos a ver un ejemplo de Ricardo Peyes, donde dice: yo no soy libre de tener una determinada constitución biopsicológica, ni de nacer en un determinado momento histórico o en cierta región, pero, o sea, no soy libre de esto, pero sí soy libre de asumirla o no en mi proyecto biográfico. Entonces, a final de cuentas, yo voy a llegar a tener una decisión en la cual voy a elegir o tomo la vida en abundancia que me ofrece mi Señor Jesucristo, o me apego al dolor, al sufrimiento, a la tristeza, que obviamente que no es nada bíblico, ¿verdad? Porque pues para empezar, la Biblia nos dice que si algo es digno de que pienses en eso, pensad. Piensa en lo puro, piensa en lo justo, piensa en lo amable, piensa en lo honesto. Si algo es digno de que lo pienses, o sea, en eso pensad, pero pues muchas veces no pensamos en cosas, nosotros pensamos en cosas indignas, y obviamente pensar en lo indigno viene a traer, ¿verdad?, una consecuencia. Entonces, les decía que aquí acerca de Ricardo Yéquez, dice que es una de las notas definitorias de la persona, y dice que permite al hombre alcanzar su máxima grandeza, pero también su mayor degradación. Observemos estos contrastes, ¿verdad? O eres mucho más o eres mucho menos. Dice: es quizás su don más valioso porque empapa y define todo su actuar, y el hombre es libre. Aquí está nuevamente la libertad. El hombre es libre desde lo más profundo de su ser, y por eso los hombres modernos han identificado el ejercicio de la libertad con la realización de la persona. Y se trata de un derecho y de un ideal en el que no podemos ni queremos muchas veces nosotros renunciar. Que no se concibe como se pueda ser verdaderamente humano sin ser libre, ¿verdad?, de la verdad. Y cada uno de nosotros tenemos una manera muy diversa de qué forma interpretamos nosotros la realidad, de qué manera creamos nosotros la realidad, cuál es la percepción, ¿verdad?, de nuestro entorno. Simplemente con un ejemplo sumamente sencillo, no se interpreta la vida igual de una persona que ha sido satisfecha en su alimentación, que ya comió y hasta brotó y que se echó una siestecita y que anda con la serotonina y con esta parte de dopamina también, con un placer, ¿verdad?, rebomboneante, desbordante, a una persona que pues no ha concebido alimento desde el desayuno, no hay almuerzo, no hay comida, porque no hay dinero, porque está pasando por diferentes tipos de problemas. Probablemente pueden tener la misma edad, probablemente pueden estar los dos casados, probablemente pueden tener los mismos hijos, pero la forma de interpretar la realidad, ¿verdad?, a su alrededor, pues va a ser sumamente diferente por las diferentes circunstancias, ¿verdad?, que se va teniendo. Entonces, si hablamos también de este punto filosófico, lo que está en amarillo, uno no decide de dónde es, pero a final de cuentas sí tomas
la decisión para dónde vas. Uno no decide quién es al nacer, pero sí quién puede llegar a ser. Yo puedo tener defectos en mi cuerpo, yo puedo tener defectos en mi manera de hablar, en mi manera de oler, en mi manera de ver, en mi manera de oír, puedo tener algún defecto en mi cuerpo o alguna deformación desde una creencia, ¿verdad? De las personas de mi alrededor, pero a final de cuentas soy yo quien toma la decisión de si me siento mal por lo que me está pasando, por lo que estoy viendo, por la interpretación que está dando la gente de mi alrededor a través de lo que a mí me pasa, o voy a tomarme de esta verdad de Dios en mi vida, donde pues me dice que soy imagen y semejanza, ¿verdad? De mi creador. Pero en la imagen y semejanza no se refiere a ciertas características exteriores, medida de altura, color de piel, tamaño del cabello, si es hombre, si es mujer, si de qué nacionalidad es, qué idioma hablan, o sea, no se refiere a esta imagen y semejanza, ¿verdad? Cuando hablamos de la imagen y semejanza, la imagen de Dios en nuestra vida, pues tiene que ver con toda la capacidad intrínseca, ¿verdad? Que yo tengo para poderme relacionar con Él, para poder tener una intimidad con Él, para poderme conocer cada vez más, darme esos clavaditos a mi interior, conocer de dónde vengo, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, profundizar, indagar un poco del contexto, esta parte intrínseca, pero también nos dice que somos semejanza, imagen, por toda la capacidad creativa que nos dio, que está dentro de nosotros, y semejanza por toda la capacidad que nosotros tenemos para poder crear en nuestro entorno, con la creatividad de la imagen que somos, o sea, hijo de tigre pintito, o sea, si Dios dijo que de la nada hizo y de la nada dijo hágase y aquello se hizo, pues si nosotros somos hijos, pues también tenemos esa capacidad y esas facultades, que de la nada podemos decir hágase y si no dudo y si me mantengo firme, y si lo creo, porque un día para Dios es como 1000 años, ¿verdad? Para el ser humano, pero a veces nosotros malinterpretamos cuando yo digo hágase, o sea, quiero que las cosas sean así inmediatamente, ¿verdad? Y a lo mejor van a pasar algunas milésimas de segundo en el reloj divino. Si un día para Dios es para nosotros como 1000 años, pues entonces el primer día de la creación pues tardó 1000 años. El segundo día pues otros 1000, ¿verdad? Y si de repente yo quiero hacer uso de ese poder creador de mi Padre, pues necesito solamente paciencia, mantenerme en lo que creo, declararlo día con día, no por un positivismo filosófico, sino por una convicción, ¿verdad? Divina, por una identidad de imagen y semejanza de lo que Dios ha hecho con mi vida. Y entonces, cada día que pasa es un día menos para que se cumpla lo que yo le he creído a Dios para mi vida. Y entonces vamos viendo cómo se va de cierta forma alternando tanto la verdad filosófica, tanto también hablamos algo acerca de la esclavitud y también lo que es la verdad teológica. Entonces, en el punto de la religión, podríamos decir que es cierto que una persona es libre, fíjese, de elegir sus creencias e ideologías, y por decir, están los ateos, los musulmanes, los cristianos, los judíos, etcétera, pero ¿realmente son libres o se ven obligados a realizar ciertos actos de presión de dicha religión que en su momento esto, pues es sumamente importante, ¿verdad? Porque a veces no nos damos cuenta
que estamos pensando nosotros que seguimos a Cristo, pero terminamos siguiendo el dogma, la creencia cultural, la fe cultural, y sigo teniendo apegos al ser humano, sigo siendo dependiente del ser humano y no puedo echar mano de la libertad que Dios me ha dado, porque soy libre para relacionarme con Él. Si lo busco en mi recámara, ahí está. Si lo busco en el baño, ahí está. Si lo busco aquí en la oficina, aquí está. Si me salgo a la calle a caminar, ahí está. Si me subo al carro, al camión, al taxi, me voy a la escuela, es omnipresente, está en todo lugar. Sí ejercito mi fe yéndome a congregar 1 o 2 días a la semana, 3 días a lo mejor, pero no caer al dogma y no enseñarlo a la iglesia, a condicionarlos de que si no vienen al culto, pues se van a ir al infierno. Porque pues si te la llegan a creer, la declaración que das como pastor por la autoridad que tienes, pues lejos de estar siendo un puente de liberación y un puente de transformación para la gente, pues terminamos nosotros atándolos, ¿verdad? Por la autoridad que tenemos y por la creencia también y la dependencia que la gente que pastoreamos tiene para con nosotros. Dice por aquí la imagen: usted es libre para hacer sus elecciones, pero es prisionero de las consecuencias. O sea, a final de cuentas, decido, hay muchos que deciden tomar, no, que yo puedo hacer, que hay en tu religión, que te prohíben esto, te prohíben lo otro, que no puedes tener novias, mujeres, amantes, y bueno, eres libre de hacerlo, pero estás practicando tu libertad de una manera errónea y vas a ser prisionero de las consecuencias de estas decisiones que según entre tu libertad, entre tu interpretación de libertad, creías tener. Y esta parte es importante nosotros como terapeutas, porque cuando tú llevas a la reflexión, ¿verdad?, a la persona acerca de esta interpretación filosófica, acerca de esta verdad también filosófica, llega un momento que pues también vas a ser usado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo para que la gente pueda llegar, ¿verdad?, a una comprensión de decir, bueno, sí es cierto, o sea, lo puedo hacer, soy libre para poder hacerlo, como la mujer, ¿verdad?, que hablábamos del ejemplo de los zapatos. O sea, me los puedo comprar, traigo el dinero, está la tienda, están los zapatos, me gustan. ¿Qué impide, verdad, que me compre esos zapatos y los modele? Pues que la consecuencia va a ser que mis hijos la van a sufrir. Ah, bueno, pues elijo, decido, determino no comprarlos, no porque me lo prohíban, sino por una decisión que yo tomo. Y entonces la vida comienza a ser más ligera, la vida comienza a ser menos frustrada, la vida comienzas a disfrutarla mucho mejor, porque, por decir en el caso de la mujer de estos zapatos, o sea, quién le dijo que esos zapatos eran unos zapatos que ella debería de comprar? La televisión, el Facebook, el TikTok, el modelo de las amigas o mujeres que tenga. Entonces, si se junta con gente de la crema innata y luego ella no puede, ¿verdad? Porque tiene una vida un poquito más precaria económicamente y no puede, ¿verdad?, entrar o accesar en este tipo de vida, pues se va a frustrar, ¿verdad?, por todo esto. Entonces, vivir sencillo es mucho mejor porque pues te lleva a reducir tus exigencias y por lo tanto pues disfrutas de la vida. O sea, ¿por qué tengo que comprarme algo que de momento no está a mi alcance? Dice por ahí, por decir Romanos, dice Hebreos 13:5, que nosotros nos conformemos con lo que tenemos, ¿verdad?, por ahora. Pero no es una conformación de confort, sino que de momento disfruto lo que tengo,
disfruto el carro que traigo, disfruto la casa donde vivo, disfruto la familia que tengo, disfruto el trabajo, disfruto el sueldo que tengo. De momento, el paso para el siguiente escalón tiene que ver con disfrutarlo. Si yo lo disfruto, me estoy preparando para subir. Dios me va a subir al siguiente nivel. Pero hay mucha gente que se queja de los hijos, que se queja del esposo, que se queja de la iglesia, que se queja del trabajo, que se queja del carro que tiene, que se queja de la casa donde vive. O sea, es el hermano queja o la hermana queja y no califica para poderlo llegar al siguiente nivel. Porque el requisito es estar contento y para estar contento es una escuela. Es una escuela que viene a través del gozo que siento yo. El mundo no me lo dio y como no me lo dio no me lo puede quitar porque el gozo que tengo yo viene de Cristo y entonces yo aprendo a estar contento con lo que tengo. Si hablamos de la comida, de unos frijolitos, un pedacito de queso, unos huevitos, unas tortillitas, y me lo como, que el día de mañana y para un ribeye, para un buen corte de carne, para irnos a un restaurante, lo disfruto, pero independientemente de ser un restaurante y de ser algo tan sencillo y humilde, a final de cuentas los dos me quitan el hambre. La diferencia es que en uno voy a gastar más y en otro voy a gastar menos, pero pues ya no entro en un conflicto entre si es esto o si es aquello o si es esto otro. Voy a hacer una pequeña pausa aquí. A ver, Pastora Laura, ¿qué nos dice de esto? Iba a comentar sobre el contentamiento, hermano. Vea, ya ve que el Señor nos dice que estemos contentos con lo que Él nos da, ¿verdad? Y también asimilar que pues también el Señor nos prueba. Él dice que no nos dejaría, ¿verdad? Sin comer, sin calzado. Y también pues Dios nos permite esa parte que usted dice, a veces comer un poquito de una forma, un poquito de la otra. Yo me quedé pensando, por ejemplo, aquí cerca de aquí de la ciudad viven los menonas, los menonitas, y ya ve que ellos pues tienen sus raíces alemanas y nosotros vemos cómo son celosos de, de sus creencias. La verdad casi no las conozco a fondo, pero ellos, por ejemplo, no usan celulares inteligentes. Ellos usan así de esos, así como que le llaman como ladrillito, y ellos no tienen televisión. En una ocasión vi un reportaje y no tienen, dicen que ellos pues no tienen televisión. Ellos todo así por el radio, adquieren la información del día de noticias por el radio y son muy celosos de sus creencias. Como por ejemplo, pues vemos otras creencias de otras razas. Pero hablando sobre de eso, la libertad que trae Cristo, ¿verdad? Que trae, porque esas creencias hasta cierto punto, según ellos, traen una paz, ¿verdad? Pero cuando se presenta el Evangelio y Dios enseña la condición caída del hombre, ¿verdad? Vemos cómo, pues sí, el Señor se expone el Evangelio, la obra que Dios quiere hacer en esa persona, le enseña su condición, el Espíritu Santo, y quien le recibe puede experimentar la paz, esa paz verdadera, esa paz que traspasa, que trae un contentamiento, trae un refrigerio, las adversidades, los problemas, las crisis, eh, cualquier índole donde se presente la crisis, vemos la presencia de Dios, ¿verdad? Podemos asimilar, experimentar ese gozo que traspasa todo, con dinero y sin dinero. Tienes dinero y dices, Señor, pues, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Para dónde? Pides dirección, ¿verdad? Y vemos que la vida es total.
totalmente diferente en Dios. Y estas enseñanzas pues nos abren más los ojos, nos llevan a hasta cierto punto, una dirección de cómo sobrellevar o guiar a las personas. Pero cuando usted estaba hablando de la niña, ¿verdad? Que ella pues cambiaría su vida por el Señor. Las primeras personas que se me vinieron a la mente fueron esos menonas, ¿verdad? Que viven muy recatados, las mujeres, eh, las solteras se visten de unos colores, las casadas de otras, las que, pues así, los colores tienen significados, son personas muy trabajadoras, muy respetuosas y viven hasta cierto punto como alejados de nosotros, andan entre nosotros, pero vienen a lo que vienen a comprar al banco, a lo que sea, y ya ellos hasta sus miradas las guardan, ¿verdad? Y aún así, si no han nacido de nuevo, no está la verdadera paz que el Señor nos da, ¿verdad? Y vemos pues el cumplimiento de su palabra y en la generalidad de las filosofías que están en todo el mundo, de las filósofos que nos habló, pues realmente esa es una realidad de lo que invita el mundo y de lo que nos impregnamos a través del tiempo, ¿verdad? Sí, Es todo. y esta parte, Pastora Laura, ¿de qué forma nos viene a nosotros a enriquecer, ¿verdad? El conocimiento, el aprendizaje? La palabra dice que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Y es triste ver cuánta gente está sirviendo en una iglesia cristiana por miedo a no irse al infierno. O sea, es esclavo del miedo. El que le lleva a decidir es el miedo, no el amor de Cristo, no el amor de Dios en nuestras vidas, es el miedo. El miedo es el que me motiva, me inspira, ¿verdad? Y como no quiero arder, ¿verdad? En aquella muerte eterna, digo, a lo mejor, y eso pues les va a ayudar, ¿verdad? Para salvarse, pero no van a conocer la vida en abundancia. O sea, La plenitud. no van a ser libres para poderse meter a este tipo de vida. Sí, yo estoy administrando un matrimonio donde ellos, pues a ellos les empezaron a evangelizar, ni por los evangelios, ni en sí el plan de salvación, sino por el apocalipsis. Y no, a ellos les daba terror oír así que les hablaran de Dios. Una de sus hijas me comentaron que incluso se empezó a enfermar y ellos tenían mucho miedo que les hablaran de la Biblia, ¿verdad? Cuando Dios me permitió hablarles del amor de Dios, no, dijeron que ellos nunca se imaginaban que se tratara de eso. Entonces, entonces, pues sí, traté de hablarles poquito del Apocalipsis, ¿verdad? Y que así ya ve que en unas partes habla de ciertas cosas, las iglesias, y luego ya va avanzando en otras cosas, pero en realidad, pues, este, el plan de salvación es otro, ¿verdad? Y bueno, sí tiene razón en eso, pastor, porque de alguna manera se vende como pues sí, un evangelio con temor, ¿verdad? No es un regalo, ese no es un regalo, porque la salvación y hablar del amor de Dios es un regalo. Y la persona vive atemorizada, con miedo. A veces mi mamá dice, ay, no me hables nada de eso. Le digo, no, pero eso no te debe dar miedo. Le digo, eso no te debe dar miedo. El Señor vino a libertarnos del pecado. Entonces, bueno, pastor, pues yo le quería preguntar la palabra intre, intrin, ¿cómo se llama? Intrínseca, ¿sí es así? Ajá. Intrínseca. Qué significa? Es
¿Tiene ahí el contexto de lo que le dice más antes, ahí en la intrínseco? Mm, bueno, no, está relacionado con Dios, pero en sí no sé qué es. Sí, porque la parte de lo intrínseco, podríamos decir si hablamos de algo característico a la cosa que se expresa por sí misma o que depende de alguna circunstancia, un sinónimo, ¿verdad? Que Ah, ok. para Ah, poderlo, es un enlace de una conversación. mm, es como lo intrínseco es como algo similar, como algo propio, ¿verdad? Ah, ok. Lo opuesto es lo extrínseco, ¿verdad? Lo externo. O sea, Ah, cuando ok. hablamos es que esto es intrínseco a la palabra de Dios, entonces podríamos decir que pues esto es similar, ¿verdad? O esto es parecido a los valores, a los principios por eso le decía del contexto de donde leemos esta parte de lo intrínseco. Y cuando de repente hay alguna palabra que nos cuesta de repente trabajo poder entender, lo mejor es poder ir al diccionario, a la parte etimológica o a los sinónimos. Y por decir, si yo le pongo el sinónimo de esta palabra o de alguna otra palabra, me va a dar algunos referentes diferentes, algún significado diferente. Y entonces la comprensión que voy a tener de lo que estoy leyendo, pues va a ser mucho mejor. Ah, bueno, estaba hablando cuando la persona tiene libertad de que si hace lo bueno o hace lo malo, ¿verdad? Que esa libertad Dios no la da, pero nosotros Dios nos da el entendimiento de que vamos a vivir consecuencias. Bueno, cuando no estamos en Cristo, pues estamos muertos, no alcanzamos a ver esa diferencia, pero el Señor nos da libertad de hacer todo, ¿verdad? Sí, como la imagen, ¿no? Que poníamos ahí, que ahorita se las voy a mandar al grupo, donde dice que somos libres para tomar nuestras decisiones, para hacer nuestras elecciones, pero termino siendo prisionero de las consecuencias de esas libertades que en su momento tuve. Sí. Y esto pues me va a ocasionar, ¿verdad? Un conflicto a mí, de manera personal. Y bueno, esta parte, ¿verdad? De lo intrínseco, pues tiene que ver con una similitud. Si me Sí, permite, ajá, leo un texto para concluir la clase y la seguimos ahorita, enriqueciendo. sí, Fíjese, pastora, hablar de una vertiente de la religión que aborta masivamente la libertad es la secta. Por eso es importante conocer la verdad filosófica. Esta religión se define como el conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideológica concreta que más tarde se deriva de un grupo disidente que se separa de una fuente original, casi siempre con connotaciones peyorativas. O sea, con interpretaciones muy personales, con un dogma, de repente muy riguroso. Y desde estas formas de religiosidad, entonces podemos decir que consiguen reclutar, ¿verdad?, nuevos miembros. Y a mí lo que me sorprende no es esas iglesias tan grandes que son tan dogmáticas y tan religiosas. O sea, no me sorprende la grandeza de las iglesias, sino la ignorancia de la gente por montones que no son libres de pensar, que no son libres, ¿verdad? Porque mantienen una vida reglamentaria. Esto debes hacer, esto no debes hacer. Y, o sea, ¿en qué momento me quitaron a Cristo? Porque Cristo vino a darme libertad. O sea, ¿en qué momento lo perdí, lo extravié? O sea, perdí, o sea,
venía perdido, conozco a Cristo, recibo la libertad y en la iglesia cristiana me lo quitan. Y sigo, a final de cuentas, sigo siendo esclavo, ¿verdad? Y nos habla porque el punto de vista es reflexionar acerca de la libertad. Y entonces, dice que de estas formas de religiosidad podemos decir que se consigue reclutar a nuevos miembros para estos clubs religiosos mediante técnicas de extorsión, se aprovechan de la ingenuidad, de la parte vulnerable de las personas, pues a las cuales pues es fácil manipular. De este modo queda claro que este tipo de pseudo religiones limitan la libertad de las personas, ya que desde el primer momento se recurre a engaños, se recurre a trucos para conseguir nuevos adeptos e incluso contribuciones monetarias, porque a final de cuentas me conviene a mí poder, ¿verdad?, tener este tipo de congregaciones, me conviene tener este tipo de seguidores. ¿Por qué? Pues porque voy a sacar provecho. Y dice Juan 10:10, adelante perdón, el 11, dice, yo soy el buen pastor, dice Jesús, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Pero hay otros que son asalariados, que cuando miran venir el lobo, cuando miran venir el problema, cuando miran venir la crisis, huyen. ¿Por qué? Pues porque son asalariados. Pero yo soy el buen pastor y mi vida doy, ¿verdad? Por las ovejas, por mis ovejas. Entonces aquí es conducir a la gente a que conozca a Cristo, conducir a la gente a que se llene de Jesús y que Mm, pueda, pues, ¿mandé? quiero hacer una pregunta, pastor. Por Sí, ejemplo, hay iglesias que siempre están pidiendo el diezmo, siempre, 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 siempre. Pero, por ejemplo, pues yo fui enseñada por mi pastor que nosotros debemos de enseñar a la gente a hablarle del amor de Cristo y que él en su testimonio cuando empezó nos comentó que, que él les empezó a hablar del diezmo después como de 10 años, porque él quería formar a Cristo en la vida de ellos y no lejos que lo vieran como, ay, pues ya ay, tenemos que dar el dinero, y ay, híjole, ya es fin de semana y ya pues el diezmo. Dice, entonces, pues yo me enfoqué, yo así, pues así crecí él es un sembrador de iglesias y pues tiene más de 500 iglesias. Dios le dio como, pues no sé, ese don, ¿verdad? De levantar iglesias aquí y allá, ¿verdad? Entonces, hermano, pues yo crecí ahí y entonces, pues lejos de estar afanada a una ofrenda o a un diezmo, yo pues me he enfocado mucho en hablarles más del amor del Señor y honestamente, pues nunca ando sobre un diezmo. Yo se los enseño una o dos veces al año, pero entonces yo me he dado cuenta, otros miembros de otras iglesias dicen, ay, es que siempre nos están pidiendo el diezmo, hasta nos enfadan o hasta se tienen que ir de la iglesia porque es una pedidera. un pedir, sí, o sea, eso se ha hecho muy. O sea, se ha muy visto últimamente en las iglesias de que pues, los pastores están sobre el diezmo, ¿verdad? O más cuando el pastor pues no trabaja, que nomás vive de ahí, ¿verdad? Y se han dividido iglesias, así, ¿verdad? Entonces, no lo digo de una manera de como admirarme de ellos, ¿verdad? Sino que eh, esa parte que dice usted de que siempre se le enseña que esté en la iglesia. También esa otra parte del diezmo están sobre de ellos. Hace unos días me dijo una persona, me dijo, hermana, aconséjeme qué hago, y me quiero ir de la iglesia, me quiero ir a otra iglesia. Le dije, mira, si te quieres ir por la cuestión esa que me platicas del diezmo, también allá vas a ver otra cosa, porque ninguna iglesia es perfecta, ¿verdad? Dice, pero ya me tienen hasta aquí, dijo, del diezmo. No me da dolor dar el diezmo, pero siempre están sobre el dinero.
Entonces, pues ya no hallaba qué decirle, hermano. Honestamente no hallaba qué aconsejarle porque todo estaba bien, no tiene problema en dar el dinero, pero siempre están sobre el dinero. Entonces, mm, no hay yo qué aconsejarles porque yo fui enseñada de otra manera, hermano. Incluso si la gente no quiere dar el diezmo, dice, no, pues hay quien me ha dicho, no, tampoco, Angélica, que les estés enseñando y enseños como si nada. Le digo, pero sí les digo de una ofrenda, que si tienen la voluntad de dar una ofrenda, porque también hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que hacer gastos. Pero hermano, pero si la persona no quiere, ya no le digo que no tiene, si la persona no quiere, la persona no ha nacido de nuevo. Aquí, pastora, una sugerencia, que yo le podría dar, ¿verdad? Desde una opinión ahora sí que muy personal y una práctica, ¿verdad? También que aprendimos de nuestros pastores. Yo recuerdo mucho de nuestra pastora, siempre ella pedía los diezmos y las ofrendas, siempre, siempre, siempre. Y aún hacía, estuve en un servicio con ellos hace como unos 6 meses, unos 8 meses. Y siempre, o sea, la misma manera de pedir el diezmo y la ofrenda es, llegó uno de los momentos más importantes del servicio, ya que vamos a honrar a Dios con nuestros diezmos. Y como se les ha enseñado, como han pasado por una escuela de discipulado, donde se les enseña a través del diezmo, dice, para ustedes que vienen nuevos, pues estoy hablando de una iglesia donde van más de 1,000 personas, ¿verdad? Y que seguido hay gente nueva, ¿verdad? Y dice, para ustedes que vienen por primera, segunda o tercera vez, o para ustedes que no entienden esta parte del diezmo, no es necesario que pasen. Si lo quieren hacer, adelante. Si no lo quieren hacer, no lo hagan. Nada más lo que quiero decirles es que el diezmo se paga. La, Fíjese, hermano, y sí, bueno, usted no me dejará mentir, hermano, pero es una bendición tan grande darlo. Ve uno la sí, mano de Dios que se mueve. porque se abren ventanas, o sea, son llaves. Hace ratito que estábamos con los niños, y que me toca, les enseñé con una semilla y pongo una moneda, ¿verdad? Y entonces me dan ellos las características de la semilla, para qué sirve. Entonces yo les dije, esta ofrenda que ustedes ponen es una semilla que ustedes siembran y que el día de mañana les va a brotar, ¿verdad? No como un plan, no como una planta, como un árbol, como dijeron, pero que te va a abrir puertas el día de mañana, y no sabemos a veces de dónde. A mí ha venido gente que se me ha acercado y que me dicen, no, 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 o sea, no, ni te imaginas lo que Dios tiene reservado para ti, lo que viene todavía para tu vida. Y a veces, la verdad, soy un poco ingenuo en algunas cosas que me dicen, porque yo digo, es que Dios nos bendice, y es que Dios nos bendice, y es que Dios está tomándonos de la mano. Pero ya cuando comienzan a darse, ¿verdad? Algunas otras cosas sí me impresiona, porque yo digo, wow, o sea, ¿cómo es que Dios, ¿verdad? Ahora comprendo por qué de repente algunas personas nos dicen, porque pues miran la semilla que uno siembra, miran lo que uno aporta, y pues de esta forma las cosas pues pueden ir cambiando, ¿verdad? En la vida de nosotros. Sí, pastor, gracias. Así que pues bueno, vamos de esta manera vamos a cerrar, ¿verdad? La clase. Esto es lo que tiene que ver con la verdad filosófica. Ahí, si ustedes siguen el escrito y si lo profundizan un poco más, bueno, vendrá también la parte de la política, ¿verdad? Esta esfera también sumamente importante de poderla estudiar, de poderla comprender. Y pues bueno, si es necesario darle una releída, tener una retroalimentación, adelante. Ahí van a tener el audio, ahí van a tener la clase Gracias, de video pastor. para que puedan avanzar. Amado Dios, gracias te damos por la bendición que has dado a nuestras vidas. Gracias por
esta reflexión, gracias por este conocimiento, por este aprendizaje que estamos teniendo acerca de la verdad, acerca de la libertad, acerca de la esclavitud. Gracias por la formación que nos estás dando, gracias por las convicciones que estás poniendo en nuestras vidas y sobre todo gracias por la revelación que estarás dando, Señor, a cada uno de mis compañeros que estén viendo, ¿verdad?, las clases y que estén siendo ellos edificados para honra y para gloria de tu nombre. En el nombre maravilloso de Jesús.